El INE sí se toca definitivamente, pero lo que no se debe tocar, lo que no está en tela de juicio, es en que el árbitro debe ser imparcial, ¿sí? Y con estas reformas el árbitro va camino a ser parcial, ¿sí? Camino a perdiendo la autonomía, perdiendo su poder adquisitivo, como dice Zuni, ¿sí? De las necesidades básicas, va a perder parcialidad porque se va a hacer ante el que le dé de comer, ¿sí? Y en este caso es lo que está buscando con estas reformas, o como dice también bien atinadamente Zuni, estas regresiones, pues vamos a tirar a la basura al árbitro. Y todos los que juegan fútbol, que es el deporte más popular, quieren que el árbitro sea imparcial. Bueno, bueno, sí, ¿me escuchan? Probando, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues hoy con un tema muy interesante, Suni. ¿Sí? Sí, Nos interesa saber qué onda con la marcha para el 26 y todo lo que gira en torno al tema de la reforma electoral, de la defensa al INE, ¿sí? ¿Qué nos pudieras platicar al respecto como organización que forma parte ahí de quienes se han manifestado, ¿no? En contra de la reforma, ¿sí? Y también comentábamos en días anteriores, cuando estábamos definiendo las temáticas que tocaríamos en el podcast, el por qué abordar este tipo de temas de manera más puntual y desde la perspectiva de los liderazgos, porque a veces no acabamos de entender, ¿sí? Como ciudadanos, qué es lo que está pasando realmente, o sea, por qué defender al INE o por qué estar en contra del INE, o, ¿sí? ¿Por qué defender al INE desde la embestida del gobierno? Que creo que eso es lo que no se está comprendiendo, qué es lo peligroso, ¿sí? De este tipo de reformas y en los tiempos que se están proponiendo y todo lo que hay ahí tras bambalinas, ¿no? Que a veces no lo alcanzamos a percibir porque decimos como ciudadanos, chinga, pero si yo estoy de acuerdo, ¿no? En que realmente se ahorre dinero y se destine ese dinero que se están, podría decirse, malgastando en algunas áreas, se destinen a otras situaciones que son las prioritarias, ¿no? Por un lado. Por el otro, también estoy en contra de la corrupción como ciudadano, ¿sí? Estoy en contra de las malas prácticas. Pero, pues, ¿por qué sale un montón de ciudadanos a decir, no, es que atenta contra nuestra democracia este proceso? Ah, chinga, pues ahí es donde empezamos a confundirnos, ¿no? Claro, los que están bien entendidos, bueno, pues qué bien, ¿no? Bien por ellos, pero los que están del otro lado defendiendo a capa y espada, aún sin entenderlo, bueno, pues también lo entiende uno, ¿no? Porque se suben al barco y está difícil nada más bajarte de él. Pero los que estamos de alguna manera expectando ese espectadores ante ese evento, esos acontecimientos, pero también formamos parte de la ciudadanía afectada y que decide, decimos, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? hay muchas deficiencias, sí, sí las hay, pero esto no se acaba al final de cuentas. Esto es como cuando una persona tiene un cáncer, se trata hasta el último momento de las quimios o de extirpar el cáncer, pero no de matar a la persona. O sea, no matas a la persona por matar, primero matas a la persona y luego matas al cáncer. No, no va así, ¿no? O sea, buscas matar el cáncer, buscas quitar el tumor o extraer el órgano dañado, pero dejas que la persona siga viviendo. Así vio el tema del Instituto Nacional Electoral. Ahora la otra, ¿qué veo? Veo al final de cuentas a un hombre, veo un nuevo tirano, o sea, con todas las debidas responsabilidades que esto que estoy diciendo, veo un nuevo tirano, porque al final de cuentas Andrés Manuel no es un demócrata, no lo es, ni tampoco es un agente de izquierda. O sea, la verdad es que ha sido el sueño que ha sabido vender a la ciudadanía, pero todos los que hemos estado en esta lucha social, político, electoral, sabemos muy bien quién es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, a esta edad, mis 38 años, yo me considero una persona
políticamente formada, me faltan muchas cosas por seguir aprendiendo, pero política e ideológicamente formada. Y si me cambiara yo de bando, pues al final yo ya llevaría mi proceso formativo. A esta edad, Andrés Manuel López Obrador, pues estaba haciendo, ya había sido formado en las filas del PRI, ¿no? Ya había sido en su momento presidente del PRI, ya había creado el propio himno del PRI, es decir, en términos generales, pues él ya tenía el ADN del PRI autoritario, del PRI que no le gusta la participación social y que piensa que en su hegemonización del poder es como puede cambiar las cosas. Y entonces en ese momento, ahorita pues está en un capricho personal donde él piensa que es dueño de la verdad absoluta y caemos en el hecho de que no tengamos instituciones fuertes, hacemos que quienes gobiernan se conviertan en tiranos. Entonces, en este momento hace falta mucho por hacer, sí, y sobre todo que los que están en la oposición logren generar un tema de unidad. Si no generan unidad los que estamos en la oposición, la historia se va a repetir. Recordemos que la historia es un proceso cíclico, recordando la dialéctica hegeliana, y luego al final de cuentas, la primera es gracia y la segunda es desgracia. Entonces, en este momento estamos pues en tiempos de definición y sobre todo la otra con la que se ha excusado el presidente de la República, que es que eso le cuesta mucho al pueblo, ¿no? Y cuando vamos a hablar sobre un tema financiero, la verdad es que el Instituto Nacional Electoral representa el gasto, no es mayor al gasto del 1% del presupuesto nacional, que es de más de 5,000 billones de pesos, ¿no? O sea, es decir, de 100 pesos, lo que se gasta el INE no es ni un peso de cada 100 pesos que tiene este país. Qué bueno En realidad, que tocas ese tema y que lo haces, que lo haces bajo esa reflexión, ¿sí? Porque se habla mucho que el tema sensible, y es del que se cuelga el presidente, que el tema sensible son dos cosas, una la corrupción interna, ¿sí? Y la otra, derivado de la misma corrupción, el presupuesto, ¿no? El dinero que gasta el INE, sin hacer más que decir eso y apelar a los sentimientos de la gente de odio y coraje que tienen contra los corruptos, ¿no? Que con toda razón. Pero también algo que reflexionábamos es de que, está bien, fíjate lo que dices, no representa más que el 1%, ¿sí? Aproximadamente, del gasto, ¿sí? El gasto público, ¿sí es así, verdad? El 1%. O sea, viene siendo, puta madre, casi nada, ¿sí? Por una parte. Y por el otro. No llega ni a un quinto del 1%. Un quinto. O sea, no llega. Todavía el 1% del gasto del INE, perdón, todavía el 1% de ese 100%, hay que dividirlo en 5. O sea, vendrían siendo 20 centavos de 100 pesos, ¿verdad? De menos, cada 100, pero menos, pero aprox. Entonces, no le hace cosquillas al presupuesto. Es un argumento que no tiene sustento. Una. La otra. Si así hay corrupción, siendo que ganan bien, ¿sí? Como para reducir un poco lo corruptibles que sean, hablando de dineros, imagínate si les bajan el sueldo, pues va a llegar cualquier político de las cúpulas que sí tiene dinero y también que es del erario y son rateros, le va a decir a los consejeros, ahí te una la nota y déjame llegar, ¿sí? O sea, entonces va a ser más fácil corromperlos. Entonces es algo que está medio ahí, medio complicado, pues, pero al final de cuentas, con la reflexión que haces, no es el dinero el problema, ¿sí? No es ahí donde hay, no es el problema principal, se podría decir, sino que hay más de fondo. Y como lo dices con la analogía del cáncer, ¿no? Pues hay que atacar primero al cáncer, no al enfermo. O sea, no matar al enfermo, sino intentar matar la enfermedad. Y aquí lo que este señor quiere hacer, pues, es
matar al enfermo, ¿sí? No sé, quitarle... Sí, recordando esto, qué bueno que hace la acotación y aclaración bien, Leo, muy precisa. El uno no llega ni al uno contando el tema de los diputados, o sea, porque esa es la otra. Dice, hay que quitar pluris, porque nos cuestan mucho. Pues ni con eso, ¿no? Ni con eso llega el uno, o sea, la verdad es que es muy poquito. Y la otra, ya no prosperó el primer plan que tenía y ahora se llama el plan B de Andrés Manuel, ¿no? Y el primer plan era quito todo, para al final de cuentas instaurar su nueva comisión electoral, ¿no? Donde el secretario de gobierno fuera quien lo presidiera y tiene a Bartler. Yo creo que también hubiera querido que Bartler dirigiera eso, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, con lo que nos, fíjate, con esto y con todo lo que nos acabas de dar de la historia, la reseña histórica que haces, ¿sí? Nos estás diciendo que esto no es una reforma real, sino volver al pasado. Sí, Sí, claro. ¿verdad? O sea, Sí. entonces, gente, ojo, echémosle un ojo a cómo funcionaba el sistema hace 40, 50 años, ¿sí? Y es lo que quiere hacer Andrés Manuel, Sí, regresar a eso. O sea, ni siquiera le echó coco el cabrón a hacer una reforma, simplemente copió y pegó como está acostumbrado con su gente a hacer plagios, ¿no? Está plagiando el claro. sistema electoral viejo. Ahora, digo, será motivo y espero me sigan invitando a hablar sobre los programas sociales que además tienen que ver con No, porque estás hablando mal de mi cabecita de algodón. todos los programas sociales, todos los que tiene Andrés Manuel, la gran mayoría son copiados de Carlos Salinas de Gortari. O sea, todos, pero para no desviarnos, solo, y ahora el tema del INE tiene que ver con esa regresión. Y digo, ya ni siquiera el tema del 93 o del 96. Yo digo, creo que parece que se quiere regresar hasta la comisión del 17, es decir, más de 100 años para que al final de cuentas el poder sea quien ostenta el poder, sea quien diga quién puede seguir gobernando, ¿no? ¿Quién es bueno o quién es malo, ¿no? Entonces, además, recordando a Pepe Mújica que decía, ninguna sociedad está, ¿cómo decirlo? Porque no suene grosero, pero bueno, ninguna sociedad puede generar condiciones que crucifique al futuro de las generaciones, ¿no? O sea, de decir, estamos haciendo esto para dejar un mejor futuro a las generaciones, porque pareciera que esto es, o sea, me vuelvo un régimen autoritario, poco democrático, para tener una paz social en el futuro. O sea, eso no es así, ¿no? Se vuelve fascista al final de cuentas este ejercicio. Entonces, en este problema que tenemos actualmente, no prosperó, gracias que los pocos legisladores de la oposición que existen, pues pudieron parar eso. Pero tenemos Pero el otro. antes de que avances, quiero citar otra vez al máster de Leo, a Diego Rusarín, que él, algo, un símil de lo que dice desde Mujica, dice, Ajá. cada que voy a hacer algo, pienso, ¿sí? ¿Esto me va a avergonzar en el futuro? ¿Sí? No llegar al futuro con vergüenza, cabrón, ¿sí? Eso creo que también se tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento nos va a dar vergüenza, cabrón, en un futuro. Vamos a dejar que se salga con la suya este régimen, ¿sí? Y cuando estemos en 20, 30 años decir, ay, qué vergüencita, yo pude haber hecho algo, ¿sí me explico? Sí, y sobre todo porque ahorita la participación social aún no eres mal mirado, más bien es un tema de apatía. O sea, no quiero salir a participar, no porque me pongan aún las armas, ¿no? O porque me quiten algo. No salgo por un tema de apatía y flojera ciudadana. Hay que quitarnos esa apatía y esa flojera ciudadana y hay que salir. Aún lo podemos hacer de manera pacífica, ¿no? Hay que hacerlo. No esperemos a que sea demasiado tarde y que los costos sean mayores. Entonces, vuelvo al tema del instituto, el plan B de Andrés Manuel, ¿no? Insisto, sin meterme en materia de derecho electoral o cosas en ese sentido. El principal plan B es desmadrar, perdónenme la palabra, desmantelar al INE. ¿Y cómo? En esta sociedad capitalista, nos guste o no nos guste, todo se mueve con dinero, ¿no? Y entonces fue
donde le cerraron la llave, importante los recursos, y lo que quiere es, y no es lo que quiere, es hacia donde está yendo esta política del plan B, pues es desmantelar económicamente al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que ya no haya representación, por ejemplo, en los 300 distritos federales electorales, que le baje, donde el proceso de credencialización constante en algún momento querían llevarlo, inclusive a que nuevamente la Secretaría de Gobierno fuera quien empadronara a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este proceso, al final de cuentas, el principal proyecto de Andrés Manuel es quitarle todo el tema presupuestal al INE para quitarle operatividad. Y si le quita operatividad, ¿qué hace? Pues hace un INE disfuncional. Y entonces, ante los ojos de la ciudadanía, cuando vayas a solicitar tu credencial y no haya sistema, pues van a decir el INE no funciona, ¿no? Y donde ya no te entreguen la credencial con la rapidez con la que te la entregaban, por ejemplo, lo va a hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que quieres ir generando en la sociedad que el INE sea, aunque ha sido de los institutos o de las dependencias, o en este caso institución, mejor calificadas por la ciudadanía, pues poco a poco la quiere ir desmantelando en este proceso a pasos agigantados para que en la elección, si no del 2024, llegue un INE pues muy endeble y después pueda decir si él no gana, ¿no? Al final de cuentas, el INE fue el que nuevamente nos robó la elección, ¿no? Y entonces al final de cuentas, ante este llamado, pues lo que quiere generar es un proceso también de inestabilidad social donde él se haga el ganón con muchos de los programas sociales que actualmente tiene, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en este proceso que tenemos de responsabilidad ciudadana, estamos muy a tiempo. Ojalá los ciudadanos, más allá de los partidos políticos, los ciudadanos podamos impulsar. Y el hecho que digo que no, de los partidos políticos no significa que ellos no participen. Al final de cuentas, los que están siendo militantes o dirigentes de partidos políticos, pues también son ciudadanos. Pero los ciudadanos son los que tenemos que salir a dar la batalla para que el INE en la medida de lo posible pues siga existiendo. ¿Y para qué queremos que siga existiendo? Pues queremos que siga existiendo para que esta participación democrática que se ha ganado a lo largo de todos estos años no se pierda. De verdad que sí sería muy lamentable el hecho de que nosotros el día de la participación ciudadana, nosotros nos quedamos callados. Y viene la otra, lo que dices, sobre el tema económico. El tema económico también tiene que ver y que se ha tachado mucho el tema de los partidos políticos, ¿no? Que reciben mucho dinero. Eh, dinero mucho es relativo, ¿no? Porque ya hablamos sobre el tema presupuestal, la verdad es que es muy poquito, pero el no darle dinero a los partidos políticos para que tengan para hacer, no todo aquel, así como dice que no todo aquel que tiene dinero es malvado, pues no todo aquel que hace vida política es malvado. O sea, la verdad es que también hay gente que se dedica a hacer vida política, me incluyo, y no vivimos al final de cuentas de el quehacer político, pero al final de cuentas el hecho de hacer vida política, pues significa que también muchos de esos que hacen vida política, pues también son seres humanos que comen, que tienen familia y que tienen derecho a recibir una remuneración por hacer ese ejercicio. Si no se le paga, al final de cuentas, de cualquier partido político, entonces queda expensa de que otra vez los dueños del capital, y quien dice el dicho que quien tiene más saliva traga más pinole, quien tenga más capital económico, que es la otra parte que se ha avanzado en algún momento, con muchos asegúnes, pero se ha avanzado sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Y que no pueda ser un tema, si aún así, con esas deficiencias, el narco, por poner un ejemplo, ha sido de los principales benefactores o que de algunos candidatos, ahora imagínate si al final de cuentas no participas. No darle recurso a los partidos políticos significa otra vez entonces que la participación política se vuelva muy elitista, es decir, que solo el que tenga dinero para poder hacer una campaña política va a poder ser funcionario público. Y entonces todo aquel ciudadano que vive de un trabajo honesto, noble, un obrero,
un profesor, un campesino que quiera convertirse en presidente municipal de su pueblo, no lo puede hacer porque no recibe un recurso mínimo para hacer siquiera un proceso de publicidad, ¿no? Entonces, al final, no para vivir de ahí en su momento de la campaña, pero sí para hacer un ejercicio de publicidad. Hasta ahí, pues haría una primera participación, no sé, pues también me gustaría escucharlos, porque si no, pues también me voy como aquí caballo desbocado y esa no es la idea. Yo creo que al final de cuentas, pues la idea es cómo generamos condiciones para que la ciudadanía se dé cuenta de que no todo lo que brille es oro y al final de cuentas también no solamente hay que fijarse en lo que se dice, sino de quién lo dice. Y en este caso hay que tener mucho cuidado de quién lo está diciendo. Y en este caso, pues lo está diciendo mucha de la gente que había que ver. En el caso de mal llamada, yo ni siquiera llamarle cuarta transformación, porque de transformación no tiene nada, más bien sería regresión, ¿no? O sea, no transforma, más bien es un proceso de regresión y la gran mayoría de los legisladores que están ahí también metidos en Morena en el tema federal, tanto como senadores como diputados federales, pues muchos de ellos vienen del régimen priista arcaico del que venimos huyendo como país. Fíjate, lo que estás mencionando, o sea, tiene mucha relevancia en que nuestra memoria histórica se ha perdido. O sea, decías, ¿cómo dice? El que olvida la historia, ¿sí? Está condenado a repetirla. Y así nos ha pasado, pues, ¿sí? Podemos fincar responsabilidades hacia instituciones, entes diferentes, pero la verdad es que, pues, yo creo que sí nos da el cerebro para buscarle por nuestras propias cuentas, ¿no? Acordarnos un poquito de cómo vivían nuestros padres, de qué se quejaban nuestros padres, ¿sí? Ni siquiera te estoy hablando de mis abuelos y bisabuelos, no, mis papás, ¿sí? Cómo vivían, de qué se quejaban en su entender, cómo expresaban lo que ahora estamos nosotros expresando del actual régimen, ¿no? Cómo funcionaban las cosas tan raramente. De hecho, cuando iniciaba a tener un poco de participación política, mmm, en mi pueblo me decían, ¿no? Pues es que Pedro, político pobre, pobre político, ¿sí? Y como dices, el apoyo que llega de parte, bueno, las prerrogativas que hay, sí ayudan un poco para los candidatos que no tienen nada de recursos y al menos para la promoción está bien, ¿sí? Ayuda un poco. ¿Habría que mejorarlo? Claro que sí. ¿Hay claroscuros? Claro que sí. Pero no significa eso quitarlo de tajo y si de por sí el piso no es tan parejo, ahora si de tiro le das el desnivel para abajo, pues nos vamos de boca todos los que, de alguna manera, con eso podemos entrar a participar, ¿verdad? Por esa parte. Ahora bien, también con esta última reflexión, en la última parte, nos estás comentando de que efectivamente nuestra responsabilidad ciudadana, ¿sí? Nos obliga a levantar la voz, ¿sí? Y aún más cuando tenemos ya esta reseña histórica que nos ayuda a tomar con mayor criterio una decisión. Entonces, te preguntaba al inicio, ¿sí? Te comentaba, nos interesa saber la postura de un luchador social y de luchadores sociales, en este caso particular tuyo, ante las movilizaciones que ha habido y la convocatoria que hay ciudadana para el 26 de febrero. Creo que, y comenzaste diciendo, bueno, cabe en este caso hacer una reseña histórica para que se entienda por qué andamos en lo que andamos y simpatizamos con lo que simpatizamos, ¿no? Y también por qué estamos en contra de lo que estamos en contra. Y creo que pues, más claro ni el agua. Sé que algunas personas pudieran decir, bueno, es que ya fue mucho lo que están platicando estos compas, pero con esta reflexión, ¿sí? Le puede quedar claro a la gente de que nuestra responsabilidad es salir a las calles, no ser apáticos, ¿sí? No ser temerosos. Ahora, ahí va otra reflexión que le escuchaba con en un programa. Decían, la movilización del año pasado, ¿sí? Contra la reforma del INE
en su mayoría fueron las clases medias, medias altas, las que salieron a las calles, ¿sí? Fueron las clases o las personas que no salían habitualmente a tomar las calles, ¿sí? Y claro que impactó y claro que influyó para la decisión, tanto que el mismo PRI salió a decir, no, siempre sí voto en contra, ¿no? Porque vio la repercusión que podría tener. Bueno, el punto que también lo que se reflexionaba en eso que vi, en esa entrevista, es de que no sería riesgoso esta próxima movilización que no tenga el mismo impacto o un impacto considerable como la pasada, porque como volvemos a lo mismo, o sea, quien salió, la base social que salió a movilizarse en su gran mayoría, fueron la media, media alta, ¿no? Claro que las clases más la campesina y todo eso no fue protagonista esta vez como lo ha sido en otras ocasiones, pero sí la clase media, media alta, ¿sí me explico? Y esta vez, ¿qué onda? ¿No se corre un riesgo en convocar a una movilización con la cual se tienen expectativas y no cumplir con ciertas expectativas y fuera contrario, contraproducente? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo reflexionas esa situación? Primero, en el tema del ejercicio del manejo de la sociedad, algunos lo dicen como el manejo de las masas, ¿no? Que al final es manejo del poder. Yo parto de decir que es peor no hacerlo. O sea, la verdad es que por miedo, ¿no? Los hombres dejan de hacer cosas. Y en este caso, la verdad es que es peor no intentarlo. O sea, al final de cuentas, es peor no intentarlo. El propio presidente de la República se subió ya a una lucha de poder, ¿no? Inclusive con el tema de estas movilizaciones, porque y se hizo la movilización el año pasado y Andrés Manuel convocó a la suya, ¿no? Él le llama movilización, pero pues ya se ha dicho que al final el poder que organiza una movilización no se llama movilización, se llama desfile, ¿no? Y eso al final de cuentas lo han hecho por muchos años los dictadores. Entonces, en este ejercicio, yo creo que es peor no hacerlo, parto de ahí. O sea, al final también es cierto, qué bueno que se hace porque los partidos políticos se han visto muy rebasados. O sea, la verdad es que también, dicho está de paso, la clase política en este país pues se ha visto rebasado por la propia sociedad. Y digo se ha visto rebasada porque en algún momento la gran mayoría de los partidos políticos, todos, ya no generan una representatividad en la ciudadanía. Han dejado de convertirse en el vehículo de cambio de poder, ¿no? Para convertirse también en grupos de élite. Digo, con todo el dolor de mi corazón, así lo digo, o sea, son grupos de élite que al final de cuentas pues me quito yo para que quede otro más cercano, pero no de la sociedad organizada. Entonces, sí es importante que al final la ciudadanía participe. ¿Cuál es el mayor riesgo? No hacerlo. O sea, es el mayor riesgo que yo veo, o sea, que la ciudadanía no participe. Ningún movimiento social que yo recuerde surge como un gran planteamiento diseñado. La gran mayoría de ellos surgen con una situación como la del propio 68, ¿no? O sea, una movilización estudiantil que no tenía que ver en su momento nada con participación política, ¿no? Que tenía que ver con otras cosas, pero pasa y el poder no lo entiende, lo maneja mal y se convierte en un gran logro, ¿no? Y me recuerda hace unos meses unas compañeras normalistas en el caso de Tlaxcala, ya los campesinos se habían intentado mover a tiempo, a medias, algunos otros sindicatos y ninguno había tenido ningún impacto real como lo tuvieron las normalistas, ¿no? Y lo tuvieron, no eran muchos o no éramos muchos porque acudimos como organización poquitos a esa solidaridad social, no eran más allá de unos 400 estudiantes, hombres y mujeres, pero hicieron lo que ninguno otro grupo lo había hecho. ¿Y qué hicieron? Pues llegó el momento en el que pues destituyeron. Ellas solamente solicitaban un tema de un cambio de director en su instituto y al final de cuentas el mal manejo pues después les llevó al cambio de eso y a quitar al de seguridad pública en el estado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya estaban a punto de cortarle la cabeza al secretario de gobierno. Es decir, no eran muchos,
pero estaban muy bien adoctrinados hacia donde iban. Así en este momento, no es que vayan a ser las masas o las multitudes para la movilización, pero sí los que vayamos, que estemos muy bien orientados hacia donde queremos ir. Recordemos que es mejor tener ahí a 1000 generales, ¿no? Que puedan convertirse en 1 millón de soldados movilizándose, a que podamos tener ahí a 5 millones que estemos por un tema como lo hace el gobierno, por un tema de un beneficio económico que les vayan a dar, ¿no? Creo que sobre el tema de por qué participan más las clases medias bajas, medias altas, que ya muchos dicen que ya ni clase media hay, pero al final de cuentas tiene que ver porque dice Pareto en la teoría de la circulación de las élites, que para poder pensar y para poder reflexionar tenemos que tener resueltas las primeras necesidades, que son el tema de una vivienda y que podamos tener resuelta la alimentación. Muy tristemente, la gran mayoría de la clase baja no tiene resueltas esas primeras necesidades de vivienda y de alimentación, y entonces muchos de ellos, por no decir que todos, pero la gran mayoría de ellos no voltean a reflexionar qué es lo que está pasando. Y retomando un poquito al actual, que no es filósofo, ¿no? Su hermano es el filósofo, pero el actual Diego Rosarín, que la única manera de poder crear es el momento de no hacer nada, al final de cuentas, ¿no? El momento de ocio es cuando nos da la oportunidad para poder reflexionar. Quizá en este momento esas clases medias son las que tienen, si no todo, pero sí ya ven empezando a afectar sus beneficios, ya no solamente económicos, sino sus beneficios de alimentación. Y digo porque todos los que nos ha tocado pagar impuestos directamente al fisco, hoy como nunca el fisco está en una situación desesperada recaudando recursos económicos, ¿no? Pongo un ejemplo donde antes podíamos facturar cumplido un mes, recabando nuestras notitas, llegaba el mes y facturábamos, y ahí sí podíamos tener el acceso a alguna devolución de impuestos, pues lo teníamos, esa clase media, ¿no? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque este gobierno, plan con maña, dijo, o facturas en ese día o no facturas, ¿no? ¿Y qué significó? Pues que todos esos que íbamos haciendo ese consumo para poder facturar al mes, pues ya no lo pudimos seguir haciendo. ¿Quiénes sí lo hacen? Pues las grandes empresas, pero esa clase media ya directamente se vio afectada, ¿no? Cuando vas y pagas tu 16% de IVA más un 35-36% de ISR, así de tajo, de cada 100 pesos que ganas, el gobierno te lo quita, pero porque te lo quita, 50 pesos se lo estás dando, ¿no? Y al final de cuentas, la clase media sí se está percatando de que viene una situación de crisis muy grande, ¿no? Entonces, la clase baja, que le llamamos así, pero al final todos somos ciudadanos, tenemos que darnos cuenta que eso está sucediendo y que tarde o temprano nos va a alcanzar. Sumado a algo que se llama sequía, ¿no? Hay un libro que se llama México Sediento y que nos habla que los grandes movimientos sociales, principalmente la independencia de México, la Revolución Mexicana, fueron producto de una sequía que venía azotando el país. En este momento estamos en un país donde a nivel mundial, también es cierto, más el tema de la guerra de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, pero estamos en un calentamiento global que nos alcanzó, ¿no? Y ese calentamiento global nos alcanzó en este país y en su mayoría tiene que ver con un tema de sequía. Y decía, aunque decía Lenin que si llueve es culpa del gobierno y si no llueve también, pero al final de cuentas en este proceso el gobierno sí tiene la responsabilidad de ejercer buenas políticas públicas. Estamos en un momento crucial porque la gran mayoría de las transformaciones en los países ni siquiera se dan por un tema político impulsado, partía de que también se da por un tema de desigualdad social y por hambre, ¿no? Recordando un tema cuando a Antonieta le decían que por qué no le daban panes, y entonces la clase política dijo, pues denle pasteles, ¿no? El hambre es al final de cuentas lo que es el motor de las transformaciones sociales, y el gobierno con su todo y sus programas sociales no se están dando cuenta que este país está a punto de caer en un tema de crisis alimentaria. El huevo, como comúnmente decimos a los blanquillos o a esa célula gigante, en el caso de mi zona, por ejemplo, está a 50 pesos, 55 pesos el kilo, ¿no? Okay.
donde tienes tortillas a 25, 27 pesos el kilo, ¿no? Entonces imagínate, donde tienes un maíz que se suponía que comprabas con un precio de garantía de 602, pues ahora ese maíz pues ya ni siquiera entró en esas bodegas, que además fue un desfalco millonario, porque el propio coyote o comercializador está comprándolo 8 o 9 pesos, ¿no? Es decir, que el propio mercado está rebasando lo que el gobierno tenía planteado. Solo por poner unos chispazos de ejemplo de la gran importancia de poder seguir manteniendo un poder democrático. ¿Por qué? Porque con todo esto que está mal, tenemos la posibilidad de que en 2024 podamos tener a alguien diferente, pero no lo vamos a tener si no tenemos a alguien que sea un buen juez calificador y organizador de las elecciones. Por eso hay que participar mucho, no hay que dejarlo de hacer. Y en el caso particular de un servidor como luchador social, yo, y no es que me cure en salud, ¿no? Pero, y creo que ha sido la definición que hemos tomado también en la CIOAC a nivel nacional, en la CIOAC, de participar socialmente en esta gran movilización y sobre todo en la organización de la sociedad para no permitir una embestida en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros sí ya nos tocó vivir y nosotros sí ya nos ha tocado poner los muertos, ya nos ha tocado poner los heridos cuando hubo un régimen antidemocrático y nosotros no queremos que vuelva a suceder en este momento. Perfecto. Conclusiones. Leo, ayúdanos con tu conclusión, porfa. No voy a concluir en nada, tal vez, sobre todo por esta aportación tan amplia que hizo Zuni. Son ideas ahí que se van No, Leo, y si me permites, generando. el comentario, creo que esto último que estaba haciendo Zuni se nos brincó al análisis de coyuntura. Entonces yo creo que debiéramos, obligadamente, no debiéramos, vamos, a hacer un podcast específico para un análisis de coyuntura, ¿sí? Que nos pueda ayudar a entender, en términos más amplios, lo que está sucediendo en el país y en el mundo, también con geopolítica y todo, ¿no? Pero en el tema concreto En el tema concreto, ajá, del INE. quisiera algunos puntos, por lo menos enunciarlos o mencionarlos, a partir de todo lo que habló Zuni y todo lo que se ha venido discutiendo alrededor de esta reforma, plan B o como se le quiera llamar. Por ejemplo, todas las reformas que ha habido para modificar al juez, al árbitro, han sido impulsadas desde la izquierda o desde la oposición o desde la ciudadanía, como se le quiera llamar, a diferencia de esta, que es impulsada desde el poder, desde el partido, y que lo disfrazan haciendo desfiles para decir que también la ciudadanía está abrazando ese tipo de reformas. Otra cosa es que todas las reformas habían sido inmediatamente después de las elecciones presidenciales. Eso daba que tenían la oportunidad de a mediados hacer un ejercicio de prueba, y las otras elecciones que había por ahí servían también para lo mismo. O sea, lo estoy diciendo de una manera muy burda, pero sí era un ejercicio de poner a prueba las reformas para llegar a la próxima elección presidencial con reformas o con árbitros, con institutos más amalgamados que pudieran dar certeza a las elecciones presidenciales y a las elecciones en general, pero por la relevancia a la presidencial. En esta ocasión no. En esta ocasión se está haciendo al calor, se está haciendo al vapor y se está haciendo sin discusión. Ahí yo coincido con lo que decía Zuni, que el presidente no es de izquierda. Bueno, coincido en muchas cosas con Zuni, pero también en esta. El presidente no es de izquierda, pero tampoco es de izquierda la cuarta T, ni es de izquierda su humanismo, ni es de izquierda los diputados que representan o que llevó o que están por la cuarta T, porque un diputado o un militante de izquierda, por más que sea el jefe supremo que le esté dando algo que tenga que discutir o votar, tiene la tarea de discutirlo, de analizarlo,
pues en que ella se dice o se actúa como levantaderos, como sumiso, como tapete de una persona, en este caso el presidente. Digo, si eso es ser de izquierda, si para eso quieren las diputaciones, para ir a levantar los dedos, pues entonces yo creo que nosotros nunca fuimos de izquierda, porque siempre quisimos lo contrario. Siempre quisimos analizar las propuestas del presidente, de los diputados, de los gobernadores, discutirlas y llegar a un consenso. Si bien no ganar todas las discusiones, porque eso es la democracia también, y en la democracia se gana y se pierde, pero no se pierde sin analizar y tampoco se gana echando toda la caballería por encima. Entonces coincido que no es de izquierda ni el presidente, ni la cuarta T, ni su humanismo que presumen, porque los que hoy están tratando de desaparecer al INE, eran los que ayer golpeteaban a los que queríamos reformas para que existiera un INE. O sea, son los mismos. Bartlett encabezando y otra serie de actores son los que en otros tiempos nos contaba el día de ayer Luis Ovalle, lo encarcelaban por andar pegando propaganda. Nosotros andábamos en otros momentos pegando propaganda de manera clandestina para que existiera la posibilidad de tener un partido, en este caso el Partido Comunista. Me refiero a nosotros como movimiento, como organización, como sociedad. Yo no andaba, no existía todavía, pero andábamos en ese proceso y éramos encarcelados por eso, por hacer uso de una herramienta de comunicación. Y los que estaban en ese momento en el PRI, que ahora están en Morena, nos golpeteaban. Y hoy quieren desaparecer al INE. Entonces, ¿esa es la izquierda que gobierna? Yo creo que no es izquierda, pues. Ahora, ¿cómo se atreven también, o con la mano en la cintura, a proponer reformas que desde dentro de Morena se están diciendo que son inconstitucionales? O sea, van en contra de la Constitución, ellos lo saben, se están arriesgando a eso y están lanzando a una pelea de perros a la ciudadanía y a los diputados de oposición y a los diputados que están a favor de las reformas. Monreal es el que más claramente sale a decir que hay una serie de inconstitucionalidades en la reforma y que no lo va a votar por estrategia o por lo que sea, sale a decirlo. Pero otros lo han dicho de otra forma. O diputados federales ni siquiera tienen elementos para decir si es inconstitucional o no, porque desconocen las reformas que están planteando y desconocen también la Constitución. O sea, se ven muy malos diputados de Morena y de la cuarta T tratando de defender esta reforma porque no la conocen. Hay algunos muy puntuales que tienen muchos elementos para defenderla. Y también dependiendo de cómo la analicen, pues puede ser que la planteen como una muy buena reforma. Sobre todo si se centra en la discusión en cuanto a lo que se gasta el INE y a lo que se ahorraría. Pero en cuanto a lo que se ahorraría, pues ya lo detallaba Zuni, el gasto público que está ejerciendo este gobierno no está sirviendo para que haya menos pobres. Al contrario, hay más pobres. Entonces, ¿para qué sirven los ahorros? Nos podemos ahorrar todo el dinero, podemos no gastar nada, pero ¿de qué nos va a servir? Si no nos sirve de nada, entonces ¿para qué nos lo ahorramos? Entonces, cuestiones como esas es lo que a mí me gustaría puntualizar y decir también, como ya lo decía Zuni, que nosotros como organización vamos a la movilización de este 26 de febrero aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también vamos a participar en las otras movilizaciones que se están desarrollando o que se van a desarrollar, perdón, en los otros estados, en otras ciudades importantes. No tengo el dato, pero al parecer ya van 30 ciudades que se suman a esta convocatoria. Entonces yo no creo que vaya a ser menor que la del 13 de noviembre. Al contrario, yo creo que va a superar las expectativas. Y en caso de que no la superaran, nosotros no estamos poniendo en una balanza si ayer fueron 10 y hoy son 7 o 8 los que van a participar. Lo importante, lo rescatable, es que nosotros no nos podemos quedar callados ante las injusticias que estamos viendo que está cometiendo este gobierno y que con un léxico, con una labia, con una forma bonita de decir las cosas, quiere decir que
que poniendo ellos el árbitro, siendo ellos los jueces, porque ellos son los todopoderosos, entonces ya no se necesita un juez imparcial, porque ellos son buenos. Pues ¿dónde se ha visto eso? Que la izquierda proponga que somos los todopoderosos y los más bonachones, entonces quitemos al árbitro porque pues ya no nos sirve porque estamos nosotros. Nos servía imparcial cuando estaban otros. Ahora que estamos nosotros ya no nos sirve. Entonces nosotros vamos a ir a defender también nuestra congruencia, porque como organización hemos impulsado este tipo de reformas, como individuos hemos impulsado el tipo de reformas para que existiera un árbitro imparcial. Entonces, por congruencia, como lo planteaba Zuni, vamos el 26 de febrero a defender al INE, no por defender al INE. Y yo creo que el INE y todas las instituciones sí se tienen que tocar, porque todo es perfectible, pero no desde la visión de una persona, sino desde la visión de un conjunto, de un colectivo que le entra en la discusión de qué es mejor para el país, y entonces en base a eso, a la discusión, en lo que nos pongamos de acuerdo, vamos impulsando la reforma y los cambios que el país necesita. Pero si a alguien se le ocurre por ser la Madre Teresa de Calcuta, que él va a hacer todas las reformas y todos los cambios a las instituciones, y todos los demás lo tenemos que aplaudir, y si no estamos en contra, pues entonces nosotros estamos en contra de esa forma de actuar. Es todo. Gracias. Zuni, conclusiones. Pues una de las principales conclusiones, para no aburrir más a los que nos van a estar escuchando, pues tiene que ver con este proceso de participación social. O sea, nuevamente, el no conocer la historia y repetirla nos lleva a, de verdad, a morir en esa repetición. Si la humanidad ha logrado avanzar, es porque ha logrado evolucionar, ¿no? Evolucionar. Y en este proceso nosotros, en el caso de la participación político-electoral, lo decía, si bien la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la menos mala. Al final de cuentas necesitamos tener instituciones fuertes, necesitamos no involucionar, es decir, no ir para atrás, no regresar a lo que ya tuvimos. Tenemos esa gran responsabilidad como ciudadanos y sobre todo todos los que, así como en su momento de la independencia o de la Revolución Mexicana, no todos sabían leer, no todos sabían escribir, pero los pocos que tenían la oportunidad de leer y escribir tenían esa responsabilidad de transmitirlo a los demás. Así nosotros, los que medianamente leemos y reflexionamos, tenemos esa responsabilidad para transmitirlo. Y decía Marx, la revolución no solamente se hace pensando, se hace actuando. Entonces, también la revolución no se lleva en los labios para vivir de ella, se lleva para morir por ella. En eso me quedaría y ojalá los ciudadanos participen antes de que una marcha no baste para cambiar el pensar de quienes gobiernen y tengamos que volver a un tema de guerrilla del que venimos. La guerra no beneficia a nadie, ni la guerrilla tampoco. Deja mucho sufrimiento y la participación social nos puede evitar caer nuevamente en ese tema de, pues al final de cuentas, de llevar a la población un camino de no retorno y de violencia. Si con el narco ya tenemos, pues ahora imagínate con la poca participación social. Ahí la dejaría, ¿no? Y recordando el poema que decía, el poema alemán, que cuando fueron por los judíos, nadie hizo nada por defenderlos, ¿no? Cuando fueron por los cristianos, pues yo tampoco hice nada por defenderlos. Cuando fueron, al final de cuentas, por los comunistas, nadie hizo nada, ni yo por defenderlos. Y cuando vinieron por mí, pues ya no había nadie que hiciera algo para poderme defender. Por eso vamos a participar. Muchas gracias. Pues coincido con ustedes. Sí, definitivamente vamos a participar, hay que participar, convocamos a la audiencia a que participemos, no desde la ignorancia, no desde el porque alguien me lo dijo, no. Considero que entre otros espacios, en este mismo espacio se aportó un poco para que nuestro criterio, ¿sí?, tenga elementos suficientes y concluir con que
la movilización es necesaria para manifestar nuestro pensar ante las injusticias, ¿sí? Y poder influir de una manera positiva, ¿sí? A los cambios que se requieren para que nuestro país sea mucho mejor. En ese mismo sentido, definitivamente el INE, como dice Leo, coincido con él, sí se toca, sí se toca. Pero eso de que el INE no se toca es un eslogan, ¿sí? Es un tema de mercadotecnia para que pegue, ¿sí? No es porque realmente pensemos que no se deba tocar, no, es un tema de mercadotecnia, que a veces se necesita esos elementos para captar la atención. Una vez que ya la tenemos, ahora sí, pues vamos a platicar, ¿no? El INE sí se toca, definitivamente, pero lo que no se debe tocar, lo que no está en tela de juicio, es en que el árbitro debe ser imparcial, ¿sí? Y con estas reformas, el árbitro va camino a ser parcial, ¿sí? Camino a perdiendo la autonomía, perdiendo su poder adquisitivo, como dice Zuni, ¿sí? De las necesidades básicas, va a perder parcialidad porque se va a hacer ante el que le dé de comer, ¿sí? Y en este caso es lo que está buscando con estas reformas, o como dice también bien atinadamente Zuni, estas regresiones, pues vamos a tirar a la basura al árbitro. Y todos los que juegan fútbol, que es el deporte más popular, quieren que el árbitro sea imparcial, ¿sí? Para que no se cargue por un lado o para otro. Entonces, eso es lo que defendemos con estas movilizaciones, esa manera de pensar, como muchas veces lo cita Leo, ¿sí? Podré no estar de acuerdo con tu manera de pensar, pero voy a defender hasta la muerte para que seas escuchado y podemos debatir, ¿sí? Que no te quedes callado, que puedas manifestar tu forma de pensar, aunque no esté de acuerdo contigo, tienes todo el derecho de exponerlo. Ya de ahí para allá ya veremos cómo se da el debate, ¿verdad? Y así con el INE. Vamos defendiendo la imparcialidad de ese árbitro para que defendamos la democracia, aunque no sea, no sea perfecta y no sea la mejor, pero que al final del día sí ayuda mucho para que nuestro país esté en constante evolución hacia algo bueno, ¿verdad? Pues no me queda más que agradecerles, ¿sí? Y despedirnos y ahí nos vemos en la marcha. ¿Sí? Saludos, mi Gracias. Sony. Abrazo revolucionario, que estén muy bien. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3.